Entonces, la segunda parte de hoy tiene que ver con la máquina virtual de Java y el paralelismo. Es decir, lo que vamos a hacer en todo caso va a estar condicionado por lo que nos deje hacer la máquina virtual de Java. Entonces, vamos a mirar qué es lo que nos deja hacer la máquina virtual de Java en términos de paralelismo. Existen muchas formas de paralelismo. En este caso vamos a suponer un modelo de programación paralela para sistemas multinúcleo o multiprocesadores con memoria compartida. Es decir, no vamos a trabajar con paralelismo de más bajo nivel. Y el sistema operativo que vamos a tener va a ser la máquina virtual de Java con sus entornos y tiempos de ejecución subyacentes. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que hay ahí debajo. Como ustedes han visto en sistemas operativos, hay una palabra muy usada allí que son los procesos. Entonces, el sistema operativo es el software que se encarga de administrar los recursos de hardware y software y planificar la ejecución de los programas. Para ello, él tiene un concepto de proceso que es una instancia de un programa que se está ejecutando en el sistema operativo. ¿Cierto? Eso es un proceso. Y en el mismo programa puede ser iniciado como un proceso más de una vez o aún simultáneamente en el mismo sistema operativo. Entonces, el sistema operativo, ¿qué labor hace? Como que administra esos procesos diferentes con el número limitado de CPUs que tenga, consigue, gestiona fragmentos de tiempos de ejecución en esas CPUs para cada proceso y a ese mecanismo se le llama multitareas o multitasking. Y esa es tarea del sistema operativo. No va a ser tarea nuestra como programadores, no nos interesa a ese nivel el paralelismo. Dos procesos van a ser diferentes, dos procesos que sean diferentes no podrán acceder directamente a la memoria del otro. Ellos van a estar aislados. Así funcionan los procesos en el sistema operativo. Debajo de los procesos hay otras cosas que se llaman hilos. Cada proceso puede contener múltiples unidades concurrentes independientes llamadas hilos. Y de hecho eso es lo que nosotros vamos a programar concurrentemente, hilos. Nosotros no vamos a programar procesos, sino hilos. Los hilos se pueden iniciar desde un mismo programa y comparten el mismo espacio de memoria. Pero cada hilo tendrá su propio pila de ejecución y los hilos en Java no podrán modificar la memoria de otros hilos. O sea, cada hilo trabaja con su propia memoria. Solo pueden modificar una memoria que se llama memoria heap, que es la memoria compartida, pero tampoco vamos a llegar al detalle de esas cosas nosotros. Nosotros vamos a tratar de trabajar a un nivel abstracto que no nos toque trabajar que no nos toque saber exactamente cómo funcionan las cosas allá abajo. Solamente estar seguros que cuando queremos hacer tareas o cosas en paralelo las podemos hacer. Pero hoy vamos a ver cómo funcionan esos hilos allá abajo. Entonces, en la máquina virtual de Java, todo funciona mientras usted no lo diga en un mismo hilo. Todo funciona en el hilo principal. Vamos a... tenemos una función, es un segundo, ¿dónde están esto? Esta función, ya les voy a decir, nos hemos inventado estas funciones para cosas pedagógicas. Entonces, log de algo es una función que me va a imprimir ese algo diciéndome en qué hilo se está ejecutando. Por ejemplo, si yo le digo log hola, entonces me va a escribir en el hilo main, se ejecutó esto y escribió. Si yo le digo log de lo que sea, ¿qué tal? Entonces me va a decir, ¿qué hice mal? Entonces me dice, en el hilo main ejecuté qué tal. Y mientras no cree otro hilo, todo se va a ejecutar en el hilo principal, que se llama main. Entonces lo que aparece aquí, con este log, lo que hacemos es tener un mecanismo para ver en qué hilo se está ejecutando algo, para poder ver que cuando creemos hilos se crean diferentes hilos. Entonces aquí va a aparecer el nombre del hilo.
y el nombre del hilo lo logramos porque ahí la clase hilo tiene un método para decirle que me dé el nombre del hilo actual. Entonces lo puedo escribir. Bueno, ese es log. Y también vamos a crear, a tener una funcioncita que se llama thread. Que sirve para crear hilos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, cree el hilo, un hilo donde vamos a llamar a log de, no sé, entonces mire que él ejecutó log de by, lo ejecutó, escribió by, pero lo escribió en un hilo que no es el hilo que llama main, porque yo creé un hilo, en este hilo haga esto. Y de hecho yo puedo en ese hilo crear un hilo para hacer lo que yo quiera, por ejemplo, devolver un 5. Hagamos más cosas. Bueno, en todo caso se ejecutó el hilo. Cuando él coge, bueno, esta funcioncita hilo lo que hace es coger el cuerpo, crear un nuevo hilo en el que dice que va a correr el cuerpo y luego dice estar del hilo. Ahorita les voy a contar esas cosas. Por ahora hay una manera de crear hilos que es thread de algo, me crea un hilo para ejecutar eso que hay ahí adentro. Vamos despacio, vamos con el ritmo de aquí. Entonces, el método thread recibe un bloque de código, cuerpo, y crea un hilo nuevo que ejecutará ese bloque cuando el hilo se inicie. Luego inicia t.start, o sea, inicia el hilo y devuelve una referencia al hilo para que otros procesos puedan invocar métodos sobre ese hilo. O sea, thread devuelve un hilo. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Yo podía hacer cosas como esta, val t1 igual a thread y entonces creó el hilo T1 aquí adentro. Y yo podría, bueno, hay otro método sobre los hilos que se llama join, que es para que el hilo T1 termine, digamos. Pero voy a ir con el ritmo de aquí porque si no me voy a confundir. Cuando uno quiere detenerse hasta que el hilo T no haya terminado, se invoca tjoin. Entonces, lo que pasó aquí es que el hilo sí ya había terminado. Bueno. Entonces, yo puedo, con este log voy a poder mirar en qué hilo estoy ejecutando algo y con este thread voy a poder crear hilos. Y eso es lo que voy a empezar a hacer ahorita. Entonces, el cuerpo de cada hilo se ejecuta secuencialmente. Entonces, vamos a ver que la semántica, o sea, ¿cuál es la semántica de un hilo? Se llama semántica de intercalación. Entonces, voy a tratar de explicar esa semántica de los hilos. El cuerpo de cada hilo se ejecuta secuencialmente. Entonces, cuando hay dos o más hilos en ejecución, el sistema operativo es que él decide a cuál hilo le da la mano primero y por cuánto tiempo. ¿Sí? Bueno, el sistema operativo decide a cuál le da la mano. Si tiene varios procesadores, puede dar la mano a todos al tiempo, según el número de procesadores que haya. Pero cuando no hay más procesadores libres, él decide cuál ocupa el procesador y cuál tiene que esperar. Entonces, hay diferentes estrategias de planificación de la ejecución de los hilos. Lo importante es que cualquiera que sea la estrategia sea justa, lo cual significa que a todo hilo ejecutable
se le da la mano en algún momento. O sea, si yo tengo varios hilos en ejecución, ¿qué es lo que significa la semántica de intercalación? Significa que el sistema operativo va a decidir a quién le da la mano. Primero le doy la mano a este, luego a este, luego a este. Sea cual sea la estrategia que utilice el sistema operativo para dar la mano a los hilos, esa estrategia debe garantizar que a todo hilo se le da la mano en algún momento. O sea, todo hilo ejecutable se llega a ejecutar. Entonces, a esa semántica se le llama semántica de intercalación. Es decir, el orden en que se ejecutan los hilos no depende de mí, programador. Depende de una estrategia que tenga el sistema operativo por allá debajo. Lo que pasa es que yo puedo sí estar seguro que esa estrategia es justa, fair en inglés, justa. Es decir, a todo hilo le termina dando la mano si le puede dar la mano. Me explico, por ejemplo, si yo tengo un hilo que ejecuta un programa que no termina y un hilo que ejecuta un programa que sí termina, entonces no puede pasar que la estrategia de ejecución le dé el hilo al programa que no termina y como no termina, nunca le dé la mano al programa que termina. Porque él también estaba en el mismo paralelo, pues de allá puede ejecutarse. Entonces ninguna estrategia no puede ser ejecuto el primero que llegó y cuando él termine ejecuto el segundo. Entonces siempre esas estrategias le dan la mano a un hilo un tiempo, luego le quitan, le dan la mano a otro hilo otro tiempo, luego le quitan, le dan la mano a otro hilo otro tiempo, y así le van dando la mano a todos los hilos. De manera que todo hilo que mereciera ser ejecutado, podría ser ejecutado, sea ejecutado. ¿Sí? Entonces, a esa semántica que dice le doy a este y luego le doy a este y a este y luego le voy a dar a este y luego a este y luego a esto, quiere decir que los hilos se van ejecutando intercaladamente. Por eso se llama semántica de intercalación, porque los hilos se ejecutan de forma intercalada. Entonces, para ver eso, tenemos un programita aquí, vamos a ver si somos capaces de ver esa intercalación. Aquí hay uno que se llama intercalación. Entonces aquí tengo un programita que, aquí tengo el log, el thread ese que había allí. Entonces crea un hilo que lo que hace es ejecutar este mensaje, hilo nuevo corriendo 1, luego en ese mismo hilo el mensaje hilo nuevo corriendo 2, luego en ese mismo hilo el mensaje hilo nuevo corriendo 3, y luego ahí termina ese hilo. O sea, se crea este hilo con estos mensajes. Recuerden que al crear ese hilo, esta abstracción thread termina iniciando el hilo. O sea, devuelve un identificador al hilo, pero el hilo ya empezó. O sea, el hilo va a empezar apenas yo lo cree. Y en el hilo principal se está ejecutando al mismo tiempo esto. Mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, mensaje 4. ¿Cierto? Entonces vamos a correr estas dos cosas. Al tiempo. Y vamos a ver los mensajes de log que salen. Entonces, fíjense, salió. Parece que se hubiera ejecutado primero este mensaje. 1, 2, en el main 3, 4. Y luego se ejecutó el hilo aquel que decía hilo nuevo corriendo 1, el nuevo corriendo 2, el nuevo corriendo 3. Y eso fue lo que sucedió. Lo voy a correr otra vez. Y pasó lo mismo. Lo voy a correr otra vez. Bueno, y pasó lo mismo. La semántica de intercalación dice que podría haber pasado diferente. Podría haber, vamos a hacerle, bueno, podría haber corrido estos dos primeros, haber parado, haberle dado a este hilo, haber corrido estos dos primeros, haber parado, haberle dado a este hilo otra vez para correr estos dos. O sea, él podía haber corrido esos dos hilos en cualquier orden intercalando esas cosas. No tiene por qué ser en el mismo orden siempre. Puede que lo que haya pasado aquí es que el tiempo que se está demorando el uno y el otro en el tiempo que le da a cada hilo logra hacer todo. Entonces por eso no alcanzó a haber intercalación. Pero si los hilos hacen muchas cosas, tengan por seguro que a este hilo lo van a parar, le van a dar la mano a este hilo lo van a parar, le van a dar la mano a este hilo, y va a ser una semántica de intercalación lo que él va a hacer. No va a ser
yo no puedo asegurar que los hilos se van a ejecutar en ese orden en que están ejecutándose ahí, sino intercaladamente. Eso es lo que significa semántica de intercalación. La idea es que ejecutar ese código varias veces me dé posibles comportamientos diferentes. Eso quiere decir que el comportamiento de los hilos es no determinístico y eso es lo que hace difícil programar concurrentemente o paralelamente. El no determinismo, que yo no sepa en qué orden se van a ejecutar las cosas, es lo que hace, lo que le pone un poco de dificultad a la programación paralela o a la programación concurrente. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo claro de eso. Esperen si verán. Vamos a correr aquí. Miren este ejemplo. Este ejemplo es está con estado para poder ver el problema del no determinismo y por qué nosotros vamos a terminar utilizando concurrencia sin estado. Entonces, aquí van a crear un contador, lo van a llamar un contador de identificadores, que va a empezar en 0. Y voy a usar var, pero solo para ver el problema del estado, no porque yo quiera usar var. Y van a crear una función que se llama deme un identificador único, que lo que hace es crear un nuevo valor a partir del contador que ya tenía, sumarle 1, mandar a dormir el hilo un segundo, 1000 milisegundos, actualizar el identificador de hilos al nuevo para que sepa en cuál vamos y devolver el identificador que creó. Eso es todo lo que hace get unique ID. Get unique ID lo que hace es, si yo llamo a get unique ID, entonces me devuelve un identificador. Se demoró un segundo porque tengo por allá un segundo durmiendo. Si yo lo vuelvo a llamar, entonces me vuelve un identificador nuevo. Y si yo lo vuelvo a llamar, me vuelve un identificador nuevo, el 3, porque no me devolver el mismo, porque yo quiero que me entregue identificadores nuevos, frescos. Y UID count lo que lleva es el último contador que él creó. Entonces siempre crea uno nuevo sumándole 1 y lo actualiza para que quede cuál es el último. ¿Listo? Esa es la función get unique ID. Ahora voy a usar esa función para crear muchos identificadores únicos, no uno solo. Entonces voy a crear para i de 0 hasta n tantos identificadores únicos como requiero. Entonces eso lo voy a hacer con la función print unique IDs, que recibe un n, crea tantos identificadores únicos como requiero y me manda un mensaje diciendo cuáles fueron los identificadores únicos generados. Entonces lo voy a poner a correr aquí. Esa es la función print unique ID. Y entonces voy a coger esta función y la voy a invocar, por ejemplo, con 5. Y entonces me va a crear 5 identificadores únicos. Y ahorita me los devuelve. El 4, el 5, 6, el 7 y el 8. Y si la vuelvo a llamar, entonces me crea unos nuevos identificadores. Será el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Listo, eso parece estar funcionando bien. Pero ahora voy a poner a crear identificadores únicos en paralelo. Es decir, en un hilo voy a crear 5 identificadores únicos y en mi hilo actual voy a generar voy a crear otros 5 identificadores únicos y voy a mirar qué generó. Entonces puse a generar en este hilo y en este hilo 5 únicos y entonces generó 14, 15, 18 y 14, 15. Los dos que generó en los dos hilos tenían los mismos identificadores. O sea que los identificadores generados no fueron únicos, sino que fueron el mismo. O sea que por estar generándolos en paralelo, cuando generó o sea, fíjense que por generarlos en paralelo no generó nombres diferentes. Yo quiero que Get Unique ID me genere siempre un identificador nuevo. Pero mire que
aquí me generó el 19, el 21, el 22, el 23, el 24, y aquí me generó el 19, 20, 21, 22, 23. Tengo el 22, el 23, el 21 repetidos y el 19. O sea que esos dos procesos en paralelo eh, no están tomando el contador. Esos dos procesos en paralelo están tomando el contador, están leyendo el contador al mismo tiempo y me están generando por eso el mismo número. ¿Sí? Ese es el problema de tener concurrencia con el estado. Fíjense que lo que hace el programa Get Unique ID, lo que dice es, tengo una variable global que me dice en qué van los contadores. Entonces genero uno nuevo con contador más uno y lo devuelvo. Me demoro un segundo haciendo eso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando lo ejecuto en paralelo? Cuando lo ejecuto un solo print unique ID, entonces este for va a get unique ID. ¿Qué hace este for? Va recogiendo, va ejecutando get unique ID. Cuando devuelve get unique ID, los ejecuta en secuencial. Y por eso me va a 5 números diferentes. Pero cuando ejecuto este con este en paralelo, entonces este señor se está ejecutando al mismo tiempo que este. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él vio el 19 y creó el 20. ¿Cierto? Estaba en 18, entonces creó el 19 y creó el 19. Pero en el tiempo que él se demoró, él cogió este y creó el 20, y este cuando fue a ejecutarse, ya este 20 estaba actualizado y se creó el 21. Pero luego, este 21 se creó con este mismo 20, luego se creó este 22 con esos 21 y este 23, se crearon identificadores iguales. Y yo quiero que eso no suceda. Quiero que se generen identificadores diferentes. Entonces, a veces necesito obligar a que no haya intercalación. El problema fue que hubo intercalación. Entonces, a veces necesito obligar al sistema a que no haya intercalación. Para que no haya intercalación, entonces el sistema me trae una cosa que se llama una directiva que se llama sincronizado. El sincronizado lo que dice es todo lo que haga aquí no deje que se intercale con nada. Eso es lo que significa sincronizado. Entonces, yo puedo arreglar mi problema con el Get Unique ID simplemente poniendo la palabra sincronizado allí. Es decir, yo le digo que ahora Get Unique ID. ¿Qué me faltó? Def. Lo único que hice fue definir de nuevo Get Unique ID con esto. Entonces defino de nuevo print Unique ID para que tome ese Get Unique ID. Y si ahora corro este mismo programa que ahorita me estaba creando problemas, de correr esos dos en paralelo, vamos a dar cuenta que los identificadores que genera son únicos. 25, 23, 28, 29, 31 y 27, 30, 32, 33 y 34. O sea, hubo intercalación. No hay problema con la intercalación. Pero, porque mire, creó el 25, el 26, luego creó el 27 aquí, luego el 28, el 29, luego creó el 30 aquí, luego el 31 acá, luego el 32, 33, 34 aquí. Se intercalaron los hilos. ¿Cierto? Y si lo vuelvo a correr, no sé si se ejecuten en ese mismo orden. A ver. Entonces, intercalación sí hay. Pero lo que también hubo fue atomicidad. O sea, Get Unique nunca fue intercalado. O sea, aquí por ejemplo, se creó primero el de abajo, 35, 36, luego el 37, 38 aquí, 39, 40, 41 y luego el 42, 42. O sea, la intercalación fue diferente. Entonces, para que vea que la intercalación fue diferente, pero siempre el identificador fue único. Porque donde podía fallar esa cosa era aquí en este Get Unique, que lo que yo no quería era que este proceso no fuera roto. Fue roto llamar a Get Unique en qué orden, pero no fue roto el Get Unique. Ese fue sincronizado, atómico. Eso es lo que llama atomicidad. Entonces, cuando yo uso concurrencia con estado, probablemente como programador me toca
gestionar esas atomicidades para que no ocurran comportamientos indeseados. Eso es lo que se llama atomicidad y eso es lo que se llama comportamientos no determinísticos. No sé si quedó claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro? Cuando yo creo hilos en la memoria, en escala, esos hilos realmente se ejecutan concurrentemente con una semántica de intercalación. Eso significa que el sistema operativo verá a quién le va dando la mano, intercaladamente le va dando la mano a los hilos hasta que terminan sus ejecuciones. Si esa ejecución de intercalación está ligada con estado, lo que va a pasar es que hay comportamientos no determinísticos que me dan comportamientos no deseados. Entonces, la mejor manera en que un programador puede gestionar esos comportamientos indeseados es diciendo que lo que quiera que sea atómico y que no haya intercalación, lo ponga atómico. Nosotros en este curso no estamos interesados en ese nivel de control de los hilos, y como no vamos a tener variables imperativas, no vamos a necesitar gestionar ese tipo de no determinismo. Entonces no nos interesa, solo quería mostrarles el tipo de cosas que hay por debajo. Voy a parar ahí.